Hijito, la vez pasada un periodista me pregunta, ¿cuál es el motivo más frecuente por el que la gente va a consultar? Siempre me hacen esa pregunta. Pregunta casi insoportable. Sí, yo tengo dos cosas que a mí me causan gracia de las preguntas de los periodistas. Una es esta y la otra es el periodista que te dice, le voy a hacer una pregunta, yo no quiero que este sea un reportaje como todos, quiero hacer una pregunta original. ¿Quién es Jorge Bucay? Y yo me río. Bueno, yo no tengo ninguna duda que con diferentes matices y diferentes disfraces, lo que lleva a alguien a hacer terapia es que no puede soportar la incertidumbre. Esta necesidad de tener certeza de que sigue o cómo siguen las cosas, me parece que nos lleva a pretender tener control, a pretender saber lo que va a pasar, a pretender ver el futuro, a pretender estar preparado y todos los matices que tiene, no poder lidiar con la incertidumbre. Lo cual me parece grave, porque la incertidumbre, si hay algo que sea permanente y frecuente, es que en realidad hay una sola cosa que uno sabe sobre su futuro, que es que se va a morir. Y creo que era Borges que decía que ni siquiera la muerte es segura, solo estadísticamente abrumadora. Muy bien, no sabía eso. Sí. Así que, bueno, pero pongámosle que sí, que fuera solo eso. Me parece que la incertidumbre es como el estado en el que vivimos. Vivimos así. Hay un cuento de Michael Ende. Ajá. Sí, Michael Ende, el Sí, autor claro, de claro. La historia sin fin. En un cuento que se llama La prisión de la libertad. Que cuenta la historia de cómo un mendigo, que después se llama Inshallah, cómo se quedó ciego. Entonces, el mendigo cuenta la historia. Cuenta que él era un mercader, que le iba muy bien, y entonces todo el tiempo le decían Inshallah, que quiere decir, bueno, porque Dios quiso, gracias a Dios, ¿no? Y él no lo decía. Y decía, yo no tengo nada que agradecer a Dios, nada, porque todo lo que yo he hecho es fruto de mis decisiones, fruto de mis acciones, fruto de lo que yo hice, así que yo no tengo nada más que lo que me corresponde, no tengo que agradecerle a nada. Entonces dice que parece que algún Dios se enojó un poco con él por esto que decía y lo hizo entrar en un sueño donde se despertó en una especie de prisión donde había una prisión circular, estaba llena de puertas y todas las puertas eran exactamente iguales, así que él no sabía para dónde salir. Su primer instinto fue ir a abrir una de las puertas para salir corriendo de ahí, pero entonces escuchó una voz que decía, ten cuidado, porque detrás de alguna de estas puertas hay un tigre sediento de sangre. Detrás de otra de estas puertas hay una mujer que te espera para que pases con ella felizmente el resto de la eternidad. Detrás de otra de estas hay un pozo sin fondo por el que vas a caer eternamente. Detrás de la otra hay un jardín florido en el que podrás descansar. Detrás de la otra un fuego que te consumirá vivo. Así que ten cuidado con lo que eliges, porque cuando elijas una, todas las demás se van a cerrar para la eternidad. Entonces se quedó inmovilizado ahí sin saber qué hacer. Empezó a tratar de mirar las puertas, a ver si había algún indicio que le pudiera decir qué había del otro lado, dando vueltas en esa prisión de la libertad, sin poder elegir. Tanto que se quedó dormido. Al día siguiente se levantó y empezó a ver otra vez las puertas que estaban exactamente igual y escuchó a la voz que le decía, ¿te ayudaría que hubiera carteles en las puertas? Claro, pensó él, y entonces aparecieron mágicamente carteles en todas las puertas que decían tigre, fuego, ¿no? Jardín. Y entonces fue a acercar una y la voz le dijo, ahora tienes que decidir si creerme o no. Oh, otra vez en lo mismo. Y entonces otra vez empezó a dudar, otra vez. Es decir, se volvió a quedar dormido y cuando se despertó el día siguiente se dio cuenta que había menos puertas, ¿no? Pero empezó a dudar otra vez, ¿no? Era igual de difícil decidir entre un poco menos, así que se volvió a quedar dormido y así fueron pasando los días. Se acercaba a una puerta, no podía decir, no terminaba de abrir ninguna, asustado de lo que iba a encontrar, y el número de puertas iba disminuyendo y disminuyendo con cada día hasta que al final llegó un momento donde había solo 2 puertas y se dio cuenta que era igual de imposible decidir entre 2 que entre 100. Así que se quedó dormido una vez más, se despertó al día siguiente y había una sola puerta.
fue corriendo hacia la puerta, ¿no? Pensando, si al principio hubiera habido una sola puerta, lo hubiera abierto sin dudar. Pero hacía tanto tiempo que estaba ahí. ¿Y quién sabe qué había del otro lado? Esa sola puerta podía contener cualquier cosa. Así que tenía que decidir entre irse y quedarse. Estaba tanto tiempo ahí, decidió quedarse. Se quedó dormido, se despertó al día siguiente. Efectivamente se despertó en una prisión circular de piedra donde no había ninguna puerta. Y ahí fue el final de su sueño. Despertó, pero estaba ciego. Para que los dioses, de alguna manera, le recordaban que todos estamos ciegos a lo que está del otro lado de la puerta que vamos a elegir. Vivimos en ese estado de incertidumbre respecto a lo que está más allá. Y no podemos decidir tratando de averiguar qué es lo que está del otro lado. Podemos tener alguna idea, pero al principio siempre tenemos que decidir con lo que está de este lado, no del otro. A mí me parece maravilloso. Y si me permitís que extraiga algo más todavía de ese cuento, que me pareció divino, me parece también que hay ahí no solo un castigo para la indecisión, sino también un castigo hacia la arrogancia. Hacia la arrogancia y la ingratitud, ¿no? No ser capaz de agradecer de verdad lo que tenés. Esto te cierra puertas, ¿no? Me parece que te cierra muchas puertas y te deja encarcelado. Digo, ¿no? Es decir, no darte cuenta que todo es el resultado de lo que hiciste con lo que tenías, y también que lo que hiciste tiene que ver con bendecir lo que sos y lo que no sos, ¿no? Y que aunque hayas hecho todo bien, igual podría haber sucedido otras cosas. Y entonces cabe agradecer por lo que de agradable sucedió. Uh-huh. Que por ahí es un cuento que nos puede ayudar a... Yo pienso a veces que vivimos así, como si estuviéramos en esa prisión de la libertad, y tenemos que elegir, un poco a ciegas, un poco tratando de dirigirnos más por una brújula que tenemos adentro, seguro, que por una dirección que tenemos afuera. Pero reconozcamos que la vida es un riesgo, pero también que el mayor de los riesgos es no querer correr ningún riesgo, ¿no? Que no hay una vida. El riesgo es quedarse ahí y que se vayan disminuyendo tus opciones, como le pasó al mendigo del cuento. A mí, ¿sabes a qué me hace acordar? A esta serie tuya de cosas que decís sobre las frases falsas. A las falsas verdades. Las falsas verdades. Me hace acordar a esto de el no ya lo tengo. Alguna vez tendrías que hablar de eso. ¿Cómo no? Porque vamos a hablar alguna vez sobre el no ya lo tengo. Esto de que el no ya lo tengo a mí me tiene podrido. Queda como promesa. Ahí vamos.